final. ¿Cuántos saben que ya estamos en los últimos tiempos? ¿Están asustados? ¿No están asustados? Estamos con el Señor. Entonces vamos a leer el Salmo 91, aunque sea unos 3 versículos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para iniciar? Y también mientras nos ponemos de pie, también los niños pueden ir a su clase, así bien ordenados como son ellos. Gracias, hermana. Y allá tienen algo importante para ellos, un mensaje de Dios, como también vamos a tener hoy. Señor, nos ayude para tener una buena reflexión sobre lo que Dios quiere para tu vida, para la mía y para los muchos que nos rodean. Y es cómo vivir el tiempo final. ¿Cómo podemos vivir el tiempo final? ¿Cómo podemos vivir en este tiempo? Pues básicamente 3 cosas. Llenarte del Espíritu Santo, ser humilde y no apegarte a las cosas del mundo. Entonces ya nos podemos ir, porque ese es el mensaje. Pero vamos a orar y a platicar tantito. Aparte de eso, Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Porque dice tu palabra que el que habita al abrigo tuyo, Señor, vamos a morar bajo tu sombra, Señor. Leamos, dice el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice el versículo 4 que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y el versículo 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. El 11 dice que a sus ángeles va a mandar cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar, Señor, cerca de tus ángeles, cerca de tu protección, que aprendamos a habitar a tu abrigo en este momento para que siempre podamos morar bajo tu sombra, en tu presencia, en tu protección, Padre. Y que entendamos, Señor, que aunque estamos siendo testigos de miles de cosas, tú, Señor, siempre estás sobre todas ellas y nos guardas y nos proteges, y te importa, Señor, que cumplamos, Señor, tu voluntad mientras nosotros tenemos ese bienestar que necesitamos para dedicarnos a ello. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puede tomar asiento, hermanos. Estamos viviendo tiempos finales. Si usted no se ha fijado, estamos siendo testigos de lo que Jesús llamó principio de dolores. Cuando alguien va a tener un bebé, si no es israelita o árabe, generalmente tiene dolores, ¿verdad? Hay gente que tiene menos dolores y hay gente que la anestesia le ayuda bastante. Pero sin embargo, el mundo tiene que pasar a otra etapa, a otro nivel. Jesús llamó principio de dolores a este tiempo. Me preguntaba alguien, ¿en qué caballo estamos, pastor? Porque en realidad vamos a vivir un tiempo donde se empiezan a desatar sellos. Y después de 4 sellos, y entre el 5º y el 4º, nos vamos a la presencia de Dios, los que estemos preparados. La iglesia no, pero los que estemos preparados de la iglesia. Y es por eso la predicación del día de hoy, para que te prepares. Porque Jesús viene pronto. Y no sabemos si de repente ya los caballos se soltaron o estamos en ese periodo antes de que empiece el primer sello. Y nosotros lo que sí sabemos es que estamos siendo testigos de un terrorismo mundial desde hace un poco de tiempo, cada vez más crudo, cada vez más malvado, más destapado. Antes se hacían cosas en secreto, ahora se hacen en público y nadie los detiene. La maldad se está
haciendo costumbre. El odio, el racismo, pues es algo que ustedes también han podido ver. Los desastres naturales están a la orden del día. Los engañadores que salen de la misma iglesia, pero que no son de la iglesia, que aparentaban ser, son una verdadera plaga, personas que dicen tener unciones especiales entre comillas, porque no son unciones de Dios. Y la palabra de Dios nos advertía de que íbamos a vivir en estos tiempos señales, situaciones tremendas que estamos viviendo ahora, señales en el cielo, en el sol, en la luna. El eclipse solar del día 21 de agosto no es una señal de que Jesús viene pronto, si algunos piensan que se trata de lo que dice Mateo 24, 29 al 30. Y muchos agarran cosas de la palabra de Dios, la ponen como versículo bíblico y interpretan al revés, interpretan las noticias. Las noticias no se interpretan para acomodarlas a la palabra, sino que la palabra de Dios es la que interpreta las cosas correctamente y luego nosotros vemos los sucesos, cómo van sucediendo. Parece que sucesos sucediendo, ¿verdad? Cómo pasan las cosas. Perdonen la redundancia, pero lo que dice Mateo 24, 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Eso no pasó el día 21. Porque ese oscurecerse del sol y de la luna, especialmente la caída de las estrellas, pues se refiere a cosas tanto espirituales como físicas también que no pasaron. Y me suena más a una nube de algunas detonaciones de bombas, no sé de qué tipo. Pero más que todo, esa caída de estrellas se refiere a la limpieza de los ejércitos celestiales en los cielos, porque por ahí va a pasar el Rey de Reyes y el Señor de Señores que viene a reinar. Antes de eso sucederá que llevará a su iglesia. Después del oscurecimiento del sol, de la luna y de la caída de estrellas, dice el versículo 30, que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces todo el mundo le va a ver, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Para que suceda esto, faltan años. Estoy hablando de la venida de Jesús a reinar. Para que suceda el rapto, tú tienes que estar preparado ya. Si crees que se tardó, Pablo ya estaba preparado y han pasado casi 2000 años. Cuando Jesús dice pronto, para él pueden ser un día 1000 años. ¿Verdad? Alguien dijo, para el Señor un día es como 1000 años, ¿no? Y 1000 años es como un día. Sí, dice, pues entonces préstame $1. Es como $1000. Y le dice el pastor, bueno, pues espérate un día. O sea que, pero lo que sí hicieron, han hecho los que amamos a Dios y debemos de seguir haciéndolo, es estar preparado. Si la palabra habla de que habrá señales en los cielos, no te guíes por las redes sociales. Siempre sitúan hechos y acontecimientos y profecías bíblicas con fotos que a veces ni son de lo que está pasando. Ten cuidado cuando compartas una noticia en la red social. Checa que realmente sea lo que dicen que es y mejor habla de la Biblia para que no seas ridiculizado. Porque eso no funciona y siempre se equivocan. Como les digo, en primer lugar, la Biblia siempre se interpreta a través de la Biblia, no de las noticias. Y los acontecimientos que vemos alrededor nos recuerdan lo que dice Jesús, lo que la Biblia dice que pasará. Pero no presumas, porque hay gente que presume, aquí no. Pero ten cuidado porque hay gente que presume de saber lo que no sabrán. Y nadie lo sabrá, para que no le atinen. Porque su vanidad, su deseo de audiencia, de vistas, de tener vistas en redes sociales, popularidad,
o diferentes razones, o por las cosas que, no sé, cuestiones de ellos, pero ninguna de ellas la auténtica intención de predicar, de ganar personas para Jesús. Y los llevan en su vanidad a fallar, como dice la Biblia en 1 Corintios 3:18, que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Quieres ser sabio de verdad? Actúa como que no sabes. Y no por estar pretendiendo lo que no eres, sino para que puedas aprender. El que actúa como que no sabe es alguien que está aprendiendo. Y ahí aprendes, por ejemplo, a no hacer esas tonterías que hacen los que creen que saben. Porque tú sabes que no saben lo que ellos dicen que saben. Me parezco a Ludovico. Hasta en eso aprendes, ¿verdad? Dice el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque escrito está, Él prende a los sabios en su astucia. O sea, al Señor le gusta ver a alguien que se cree muy sabio y le saca ahí una cosita para que vea que no es tan sabio. Y dice el versículo 20, otra vez el Señor dice, conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Está hablando con la iglesia de Corinto, está hablando con la iglesia, con nosotros. Como hermanos, nosotros no podemos tener glorias en los hombres. El único, si acaso, es Edwin. ¿Verdad? Su esposa se llama Gloria. Pero, pero no es una gloria de la que habla aquí. Dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, las profecías, todo es vuestro. Tú estás seguro en Jesús y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Así es de que estamos seguros. La Biblia en general lo que dice, y por lo que estamos seguros de que estamos en los últimos tiempos, es porque Jesús hace un resumen y habla claramente de que en los postreros días pasarán lo que estamos viendo en las noticias. Las noticias no interpretan la Biblia, pero yo por saber la Biblia sé en dónde estoy. El resumen de Jesús, entre otras cosas, hablaba de lo que hemos visto especialmente en estos meses, en agosto, finales de agosto, principios de septiembre. Y dice Lucas 21 del 25 al 28, entonces habrá señales, eso sí, señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El eclipse solar del 21 puede ser una señal. Dice la palabra de Dios que Él creó la luna, las estrellas, para señales de los tiempos. Y bueno, lo que dice después es que en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Has estado en el mar? ¿Has estado cuando ponen la bandera roja? Que dices, pues yo me quería meter, pero ahora ya no puedo meterme. ¿Verdad? Porque la bandera roja están las olas de 2, 3 metros. Pues 3 huracanes están ahí y parece que se está formando el cuarto. Y en medio de toda esa situación, el menor que tenía categoría 2 y se llamaba Katy estaba pegándole a México. Y bueno, México estaba mejor en ese sentido, menos huracán, pero ocurrió un terremoto. Y se dieron 8 alertas de tsunami desde México hasta Guatemala, Honduras, Costa Rica. Y mientras llegaba todo esto en México, Harvey apenas estaba recuperándose la gente de todo lo que hizo en Houston, ¿verdad? Y empieza Irma por otro lado a hacer su desastre y todavía no acaba. Ya pasó por las islas del Caribe, barriendo pueblos completos. Y Estados Unidos, que es un país avanzado, no es como aquellas islas donde el 95% de casas y personas y todo fue todo destruido. Parece que Estados Unidos no sabe bien cómo hacer las cosas
y los de Miami se fueron a Tampa para refugiarse y parece que va para allá. Y están ahorita todo mundo en caos. Y mientras está la devastación ocurriendo ahí en Miami, hay otro huracán que se está formando y que dicen que puede agarrar mucha fuerza, que se llama José. El servicio de inmigración y ICE dijeron que iban a detener todas las deportaciones, porque estaban ellos también enfocados a ayudar, según esto, ¿no? Y yo no sé si José agarró esa línea y mejor se fue para un lado, ¿verdad? Porque como se llama José, si hay migración está con los huracanes, ya mejor. Dicen las noticias que José parece que puede agarrar al Atlántico y deshacerse en el mar. Ojalá que diga esa de soy Pepito, no haré travesuras. Pero tenemos que orar por toda esa gente que está afectada. Tú te levantas, te vas a trabajar, sales del trabajo, vas a la tienda, vienes al culto, sales a comer y todos los días haces lo mismo. Pero hay gente como tú y como yo en Florida que su vida se acabó, que por varios tiempos no podrá hacer lo que hacen todos los días y que ahorita no saben, dejaron su casa. Ayer vi a unos de Florida que estaban en el juego de UT. Ellos están felices. No sé si todavía no les cae el 20 que cuando regresen a lo mejor ya su vida cambiará totalmente. Y lo de menos fue eso, porque eso es a los que están bien. Hay muchos que perdieron familiares, hay muchos que su vida jamás. Y dice la palabra de Dios, donde estaba ahí ahorita, pero ya no, desapareció también. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Desfalleciendo los hombres, y es lo que está pasando. No importa qué tan avanzada está la tecnología, no importa qué tan seguros se crean, no importa dónde creas que está tu refugio, no puedes estar previniendo todo lo que va a pasar. De hecho, después del terremoto de la noche del jueves en el Océano Pacífico, pues se emitieron estas alertas de tsunami. Y fue cuando los pastores de MCI en el grupo de WhatsApp que tenemos empezaron a compartir de sus experiencias, ¿verdad? Y realmente nos pusimos a orar. Mi esposa estaba dormida y yo dije, Señor, ministrala ahí en el descanso, pero yo me fui a la cocina y me puse a orar porque dije, pues hay tantas iglesias ahí por donde estaba pasando todas estas cosas, en México, en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras, y yo decía, Señor, detén ese mar, deténlo, cuida a mis hermanos. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y este acontecimiento del jueves nos puso realmente a orar como cobertura de MCI, con el entendimiento claro de los pastores de que Dios tiene control, pero de que si Dios quiere, estamos en los últimos tiempos y todavía tenemos algo de trabajo que hacer, y hasta que Jesús venga nosotros vamos a seguir predicando. Vamos a seguir hablando de que Jesús viene y que aquel no le conoce, y que aquel que no le conozca, que sepa de Jesús. Hay poco tiempo, pero también hay mucho trabajo que hacer para Jesús. Y nosotros debemos de prepararnos. No quiero asustarlos. Yo odio, de hecho, a los alarmistas, bueno, no a ellos, pero a lo que hacen. Porque no es posible que nosotros perdamos el tiempo alarmando a la gente cuando podemos hablar de Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo. Y ahorita te acercas a Jesús, vas a morar por toda tu vida bajo la sombra de aquel que es todopoderoso, el omnipotente. Habla de ese
ser tan precioso que controla y que está por sobre todas las cosas estas que pasan. Y debemos prepararnos y preparar, gente, para que todos estemos listos porque Jesús viene pronto. Y antes de lo peor, vendrá por esa parte de la iglesia. No toda la iglesia, mira bien esta parte. Porque no toda la iglesia va a ser raptada, pero Jesús va a venir por esa parte de la iglesia que esté preparada. Y yo lo que quiero es que todos nosotros estemos preparados. Que seamos esa parte que se va y que vive con esas tres características, llenos del Espíritu Santo, con humildad para estar cerca de Dios y con desapego a las cosas del mundo. Por eso dice, el que tenga que sea como que no tiene. El que compra que sea como que no compre. Yo no digo que tengas cosas buenas, que busques lo mejor, pero eso que no te mueva. Con la llenura del Espíritu Santo, número uno. Número dos, con un espíritu humilde, pero de servicio a Dios. Y número tres, sin apego a las cosas de este mundo. Y es por eso que mucha gente no quiere que Jesús venga y hasta sabiendo la palabra de Dios lo niega. Hay gente que le vas a caer mal porque dices que Jesús viene. ¿Y sabes por qué? Muchos de esos son cristianos. Porque ellos tienen una ilusión tan grande. Como aquella señorita que decía, pastor, no diga que Jesús viene pronto porque yo me caso dentro de 2 meses. Y ya casada dice, Señor, ¿por qué no predica, pastor, de que Jesús viene ya? Ahora sí que nos lleve. ¿Verdad? Cada quien dice que ve esas cosas, pero no te apegues a las cosas del mundo. Haz lo que tengas que hacer. Pero que las cosas que pasan alrededor no te muevan de esas tres situaciones. Llénate el Espíritu, sé humilde y desapégate a las cosas del mundo. Porque las potencias del cielo, ya desapareció otra vez. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Jesús? Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levanta tu cabeza, enderézate, empieza a ver, porque tu redención está cerca. No veas las cosas como la tragedia que te va a destruir, sino velo como aquellos dolores de parto que cuando nace el niño ya se olvidaron. Generalmente no le preguntas a una recién aliviada, ¿y cuándo viene el otro? ¿Para cuándo encargan el otro? Ahorita no quiere saber nada. Ya después es que ya lo ve, ya lo trae ahí y dice, ay, pues no sé para cuándo, yo creo que sí. Pero ya se empieza a animar, ya se le olvidó. Y la recomendación de Jesús es cuando empiecen a suceder estas cosas, acuérdate que yo vengo. Anímate, confía en mí. Que el temor no sea lo que... Tú no debes de predicar a un Jesús con miedo tú. Imagínate. Jesús viene, ay, qué miedo. Vamos a cantarle a Jesús esa que dice, miedo de tenerte cerca. Esa creo que ni es cristiana, ¿verdad? Bueno. El hermano Pepe Aguilar. No debes de predicar a Jesús alarmado. Jesús no quiere alarmar a nadie. Jesús no quiere que tú hagas que la gente venga a Jesús porque tiene miedo. Jesús lo que quiere es que en ti vean amor. Que el amor que tú tienes, la confianza que te da amar a Jesús, sea la que hace que la gente diga, oye, ¿no estás viendo todo esto? Y tú tan tranquilo. Y tú sepas que Jesús te dio una paz que sobrepasa todo entendimiento, con la cual tú puedes compartir a ellos paz también. Dice el Salmo 46 del 1 al 3.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque tiemble la tierra, aunque la tierra sea removida, yo no temeré. Aunque bramen y se turben sus aguas, dice el versículo 3, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y luego dice Selah, que quiere decir silencio. Así va el canto. Cállate, no tengas miedo. Dios habló y Dios dijo que nos va a proteger. Y Dios dijo que Él tiene control. Él es nuestro amparo y Él es nuestra fuerza y Él es el auxilio en todas estas cosas. Así es de que cállese, no tenga miedo. Tu miedo no predica de tu Dios, a menos de que tengas otro Dios diferente al mío. Pero mi Dios es el que escribió el Salmo 75 también, donde dice en la traducción del lenguaje actual: podrá temblar la tierra con todos sus habitantes, pero yo voy a mantener firmes sus bases. A los orgullosos les mando que no se crean tan importantes. Me gusta esta ciertas veces porque es más clara. A los malvados les ordeno que no sean orgullosos. Todo el orgullo y todas esas cosas nos llevan y nos alejan del propósito de Dios. Y si antes no se notaba, en medio de esta tribulación se va a notar más cuando tú tienes orgullo. Que no presuman de su poder ni se sientan superiores. Dice el versículo 6: los elogios no vienen del este, ni del oeste, ni del sur. Ay, no me ponen like. Y bien preocupado porque él puso algo y no le han tomado en cuenta. Que Dios sea el que te ponga like en tu vida, no en tu face. Haz likes en el reino de los cielos. Y dice: los elogios vienen de Dios, que es el juez. Él es el que juzga. A unos les quita poder y a otros se los da. Dice mi pastor que el jueves en la noche se tuvo que salir de su casa. Yo no sé, Keila, y después platican, bienvenida, a ver cómo le fue. También se salieron. Dice que parecía que andaba en una lancha. Yo no sé si estaba soñando eso, pero no, era la casa con todo el techo y todo se movía. Y entonces se salieron a tener un devocional afuera. Él, su esposa, su hija. Porque pues parecía que todo se iba a caer. Pero esa casa se la dio el Señor y Dios la mantiene de pie. Y me dice: es que todo esto nos recuerda que no somos nada delante de Dios. No somos nada delante de los elementos que Dios hizo: la tierra, el viento y el agua, el aire. O sea, no es un grupo musical, Earth, Wind and Fire. Sino, los viejitos sí saben de qué hablo. Pero estamos aquí por la misericordia de Dios y en un momento dado nos puede borrar. Así que recuerda que para irnos con Él y para vivir mientras aquí, tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. Para estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser humildes y tener un espíritu de servicio a Dios, agradecidos con Él. Y para poder estar llenos del Espíritu Santo y ser humildes, tenemos que desapegarnos de las cosas de este mundo. Que no te importe tanto las cosas de este mundo. Agarra a tus hijos, agarra a tus amigos, empieza a compartirles, empieza a edificarte en Dios. Eso es lo que vale la pena. ¿Cuántas casas de millones de dólares están en la orilla? Lo más caro era la orilla. Ahorita parece que te las están dando en oferta. Claro que a lo mejor nada más las van a ver en fotos, ¿verdad? Porque ahí está el huracán, sacando el agua del norte, porque va así,
clockwise, ¿cómo se dice clockwise? En el sentido de las manecillas del reloj, sacando el agua de la tierra por allá de donde está llegando el huracán. Y como es península, los Cayos pues ya los barrió. Ahorita está en vivo eso. Pero cuando suba más, si no bajas la categoría, va a empezar a bañar todas y se espera una marejada terrible. Yo no sé, tenemos que orar por esa gente también. Pero tenemos que desapegarnos a las cosas de este mundo, porque no quiero asustarlos, pero va a llegar un momento en que no va a haber refugio en ningún lado. Porque Dios quiere que entendamos que nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza es Él. Y no porque Dios haya provocado toda esta situación. Todo esto lo ha provocado el alejarnos de Dios, la maldad del hombre, el estar creyendo que nosotros podemos. Y si dice el Señor, bueno, pues ustedes pueden, pues si no me necesitan, pues bye. Sin embargo, Dios está en control y no suelta todas las cosas que pudieran ser, porque aquí está dos cosas: su iglesia y el Espíritu Santo, esperando hacer la obra que Dios quiere hacer antes de que se suelten todas esas cosas. Primera de Juan 4, 8, 13 y del 16 al 18 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que llenarnos de Dios en humildad y desapegándonos de las cosas del mundo, para que el amor de Dios venga y nos inunde y nos llene y nos presentemos como alguien que conoce a Dios, no como alguien que juzga y que dice, siempre están diciendo, la iglesia está dormida, la iglesia está quién sabe qué, Jesucristo viene pronto y la iglesia no sirve. Y entonces la gente dice, bueno, pues me voy de la iglesia, pues ¿para qué? Esa predicación alarmista tan tonta que está haciendo tanto daño a las cosas de Dios. Porque la predicación no es así, no es en base a temor, la predicación es en base al amor de Jesús. Y en medio de esta situación y de esta tribulación tenemos que llenarnos de amor para poder nosotros presentar a Jesús. Porque Jesús viene pronto. Y la manera de estar preparados es llenarnos de Él. Dios visita al humilde y mira de lejos al altivo, al que se cree todas las cosas. Ten cuidado a quién sigues. Hay gente que le encanta seguir a los alarmistas. Ay, sí, ahí está diciendo que Estados Unidos se va a destruir porque olvidó a Dios. Y nuestros países que siempre han tenido a la Guadalupe, al demonio, ¿a poco no se van a destruir? La única manera no es criticar a unos ni a otros. Tenemos que buscar a Dios, llenarnos de Dios y compartir a Dios. ¿Qué es Dios? Dios es amor. En esto, dice el versículo 13, conocemos que permanecemos en Él. ¿Cuándo vas a conocer que un predicador está en Dios? ¿Cuando te predique de cómo se peina el anticristo? No. Cuando te predique del amor de Dios. Urge que nosotros tengamos un cambio para cambiar a otros y para que ese cambio nos prepare en medio de esta tribulación, en medio de esta situación, porque el amor por multiplicarse la maldad en este mundo, el amor de muchos se va a enfriar. Y cuando prediques a Dios dices, sí, estás con que Jesús viene pronto y a mí me pasan tantas cosas. ¿Qué clase de Dios tienes? Como si Él tuviera la culpa de todo lo que pasa. Cuando Él lo que quiere es que nosotros vayamos hasta donde está Él y bajo sus plumas nos proteja con el amor que nos tiene. Yo no digo que Jesús no debe de ser predicado, la venida de Jesús. Al contrario, esta predicación se trata de que porque Jesús viene pronto, tienes que amar a la humanidad y tienes que predicarles al verdadero amor de Dios. En medio de esta tribulación, lo más importante es acercarte a Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y que Dios permanece en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros, dice el versículo 16, hemos conocido y creído que Dios tiene, el amor que Dios tiene para con nosotros, en que Dios es amor y que Él permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. El que permanece en amor, permanece en Dios. Por eso hay que ser humildes y llenarnos del Espíritu Santo para tener esa confianza en medio de esta tribulación, en medio de la angustia de los hombres que están desesperados, que están angustiados, que no tienen paz, que no tienen confianza, que tú le des de tu paz, de tu confianza
y así dar amor. ¿O tú también tienes miedo? Tienes que saber que en medio de estas cosas Dios está en control. El amor de Dios es el amor perfecto y necesita ser perfeccionado en nosotros. ¿Cómo se perfecciona el amor en ti? Con la llenura del Espíritu Santo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, versículo 17, en que tengamos confianza. Ten paz, confía en Dios. Él te cuida. En el día del juicio vamos a estar bien. Porque como Él es, así nosotros debemos de ser ahora que estamos en este mundo. Quien predica a Jesús no es el alarmista que da temor, sino es aquel que da el amor. El temor es del diablo. It's the devil. La confianza, la fe, la esperanza, el amor es lo de Dios. Por eso dice el versículo 18: en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La falta de amor nos da temor a todos. La falta de Dios te da desconfianza. Pero cuando tienes a Dios realmente vas a estar confiado. No te va a importar las cosas del mundo, pero te van a importar las personas que están en este mundo. Y la soberbia pues se va a ir de ti. Y así vamos a reconocer que en Dios voy a estar mejor que lo que yo pueda tener, lo que yo pueda conseguir. Y eso me aleja de la soberbia y me da confianza en Dios. Me aleja de la confianza en las cosas del mundo. Me quita el apego a las cosas del mundo y me puedo apegar a Dios. Dice la Biblia, mi alma tiene sed de ti, mi alma está apegada a ti. Qué bonito que podamos vivir así. No tengas temor de lo que oyes, sé humilde, llénate de su amor. No te enamores del mundo, esto se va a acabar, esto se va a quedar. Vamos a otro nivel. Vamos a una vida nueva, realmente donde vamos a, como el que nace a otra vida. Y mientras pasa eso, el Señor nos va a cuidar y nos va a guardar, porque estamos viviendo como una persona que está naciendo, como cuando nace un bebé. Debemos de prepararnos. En conclusión, hermanos, tenemos que vivir estos tiempos como la generación que verá venir a Jesús, pero no nada más como alguien que cree que Jesús vendrá, sino como esa novia que está enamorada del que viene y que se la pasa pensando en Él, predicando de Él, hablando de Él. Porque las cosas que vemos actualmente no son ningún caballo. No quiero alarmarlos, pero se va a poner peor. Y si todavía no empiezan a soltarse las cosas que van a venir, los primeros 4 sellos, y este tiempo es solo principio de dolores, entonces debe de ser como un entrenamiento. Es tu coaching. Estás aprendiendo todo esto. No es nada con lo que va a venir. Así es de que entrénate. Empieza a orar cuando pasen cosas. Empieza a amar a la gente cuando pasen cosas. Empieza a hablar del amor, de la confianza que deben de tener en Dios para estar guardados siempre de todo lo que pasa alrededor. Porque este mundo no es seguro. Nunca lo ha sido. Pero hoy es evidente. Pero no tienes nada que temer si estás con Jesús. Y eso es lo que tienes que compartir. Las señales que hemos hablado. Y muchas otras señales ya están. Lo más peligroso no es el huracán, los terremotos, la maldad, el racismo. Hay otra señal que dice Jesús y que muchos no se ríen. Está hablando de guerras y de rumores de guerras.
Y dice la palabra de Dios en Mateo 24, 6 y 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no te turbes. O sea, que no tengas miedo, que no te salgas de control, que no te pongas todo loco. Ay, ahí viene el chino nos va a mandar, ya se consiguió una ojiva nuclear que pueda meterla en un cohete. Y como el Salmo 91 está tan obsoleto, ya no nos cubre de eso. Porque esas misiles vuelan día y noche y son como una flecha que viene, como una flecha que viene y destruye todo el país. Bueno, dice la palabra de Dios, como saeta que anda volando. Dios tiene todo en control, hermanos. Lo que pasa es que no interpretamos la Biblia como debe de ser. Cuando oigas de guerras, de rumores de guerras, no te turbes, no te descontroles, no tengas miedo. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos. Y todo esto será principio de dolores. En medio de esta situación recuerda el Salmo 91. Recuerda el Salmo 46, recuerda el Salmo 75, recuerda que Dios tiene control de todo, recuerda que Él es el que te guarda y cuando Él nos llame a su presencia, no sé cómo va a ser, si vamos a ver que Jesús viene y te levanta, en un abrir y cerrar de ojos eres transformado, o si nos morimos en el camino. Pero Dios dice que la muerte de los santos es agradable a la vista de Dios. ¿Sabes por qué? Porque aunque aquí vemos guerras, aquí vemos sangre, aquí vemos una bola de cosas, lo que sucede es que Dios te recoge y Dios te guarda y que Él va a hacer contigo mientras su obra. Así que mientras estemos aquí, pidámosle al Señor que podamos hablar su palabra, que podamos tener un gobierno que nos deje compartir el evangelio, que podamos hacer su obra. Y sabes, al que está haciendo la obra de Dios, Dios le va a dar todo lo que necesita. ¿Qué necesitas? Gasolina, necesitas un techo, necesitas un carro. Jesús andaba a pie, pero te da a ti un carro. Llenémonos del Espíritu Santo, seamos humildes y olvidémonos de las cosas del mundo como algo a que apegarnos. Gózate, porque la única razón que tendríamos para estar aquí es trabajar para Jesús. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pronto estaremos con Jesús. Una vez la gente estaba triste. Jesús ya se iba. Estaba despidiéndose de sus discípulos que lo amaban tanto y les dijo en Juan 16, 20 y 22 algo que quiero que leamos, pero que nos pongamos de pie para terminar. Y que pensemos que Jesús nos lo está diciendo a nosotros: no sé qué va a pasar, pero no tienes nada que temer. No sé qué va a pasar, pero Jesús está en control. Y Jesús se despide así de sus discípulos diciendo: de cierto les digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, porque Jesús lo iban a crucificar. El mundo se va a alegrar de muchas cosas, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 21 dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, ahora tendremos que orar, ahora tendremos que interceder, ahora tendremos muchas cosas por las cuales podremos nosotros cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que orar por aquellos que están en angustia, tenemos que orar por los que perdieron todas las posesiones, tendremos que orar por las que están tristes porque perdieron familiares, pero lo más importante es que tenemos que trabajar y orar por aquellas personas que están en peligro de muerte y no tienen a Jesús. Porque cuando se muere alguien que tiene a Jesús es una fiesta realmente. Y si lloramos es porque no lo tenemos aquí, pero lo que pasó fue una bendición tremenda. Y dice la palabra de Dios:
También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará de vuestro gozo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú nos des el entendimiento para estar siempre llenos de tu Espíritu Santo, como aquellas vírgenes que estaban en el tiempo exacto, cuando ya venías tú, Señor, cuando venía el esposo por ellas, y solamente algunas se prepararon, Señor. Que seamos como las vírgenes prudentes, como las personas que te aman y que te esperan y que están llenas de tu Espíritu Santo, que se la pasan alabándote y bendiciéndote a ti, amándote a ti, y con tu amor amando a las personas que te necesitan, amando a las personas de la iglesia que no están firmes, y restaurándolos y teniendo, Señor, favor para con todos. No es tiempo de odiar a nadie. No podemos, no tenemos permiso, Señor, de odiar a nadie. Nuestro enemigo no es físico. Ayúdanos a compartir de ti, Señor, aquellas personas aún que nos hacen daño, que no nos quieren. Danos gracia delante de nuestros jefes en los trabajos, delante de nuestros compañeros de escuelas, aún los que se burlan porque somos cristianos. Ayúdanos, Señor, a compartir tu paz. Vas a moverlos, Señor, a muchas cosas. Estás moviendo y estremeciendo la tierra. Ayúdanos en medio de este movimiento, Señor, a presentarte a ti, y que tú seas, Señor, aquella persona que ellos puedan recibir en su corazón, que no reciban miedo, que no reciban a un cristiano que no sabe cómo decirte o cómo decirles a ellos que hay que confiar en ti. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo, que tengamos humildad completa y que nos desapeguemos de las cosas que tantas personas se han estado cuidando, guardando y teniendo como lo más importante. Que sepamos que lo más importante eres tú, y tú nos vas a guardar y nos vas a dar lo que necesitemos. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a vivir en estos tiempos. Estos últimos tiempos son para servirte, llenarnos de ti, y en humildad, Señor, apegarnos solo a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos, bendice sus trabajos, bendice sus estudios. Levántalos, Señor, en medio de esta situación, Padre, alrededor de ellos, que ellos puedan levantar su mensaje, Señor, y aquí y así, Señor, estar en ti, estar guardados, ser bendecidos, y que tu bendición sea compartida con aquellos que no te conocen. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, dile: úsame, Señor, úsame así, en el nombre poderoso de Jesús. Y la gloria y la honra y todo es para Jesús. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor, que se lo merece. Gloria a Dios.